Muy buenas noches, El Salvador. Un placer, sin lugar a dudas, enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a arrancar con un tema, sin lugar a dudas, donde todos los salvadoreños están muy, pero muy interesados, porque así nos los han dejado saber en las diferentes redes sociales de Canal 33, 8 en punto. Esta noche conversaremos sobre los diferentes casos, procesos judiciales dentro del órgano jurisdiccional que se ventilan en nuestro país. ¿Realmente la justicia es equiparable para todos? ¿Realmente existe en nuestro país? ¿Por qué de pronto no se pueden sanear aquellos casos que no necesariamente deben de entrar a desgastar al órgano jurisdiccional? Conversaremos también acerca de la situación de violencia que aqueja a nuestro país. En segundos estaremos conversando con el doctor Félix Ulloa, analista político y por supuesto presidente de IEGES. Conversaremos también con el exdiputado y analista político Jorge Villacorta. Nos acompaña esta noche y abordaremos estos temas. Antes le planteamos la pregunta que hemos articulado en segundos. Vamos a compartir con usted para que usted empiece a interactuar con todos nosotros como lo ha hecho. Y dice así, arrancamos. ¿Cree usted que el trato para todos los salvadoreños es igual ante la justicia, ante los procesos judiciales en nuestro país? Solo un 4% dice que sí, que la justicia es pareja para todos, y un 96% aparatosamente dicen que no, de 121 votos sin haber iniciado la entrevista. 8 en punto. Me incorporo y con gusto en esta tribuna de entrevista le damos la bienvenida a Jorge Villacorta. Señor, bueno, un placer tenerlo en su casa. Gracias. Sergio, un gusto, muy buenas noches. Y es un gustazo estar siempre con su teleaudiencia. Perfecto, y con gusto le damos la bienvenida también al doctor Félix Ulloa. Doctor Ulloa, como siempre, un placer también tenerlo en su casa. Gracias, Sergio. Buenas noches. Caballeros, arrancamos haciendo un análisis de los casos emblemáticos. Nosotros colgamos sobre nuestro muro, sobre nuestras redes sociales, la pregunta: ¿cree usted que el trato realmente que se le da a todos los salvadoreños al momento de la investigación, al momento de imputarle un delito, es igual para todos dentro de un proceso judicial? Y con esa pregunta que le hemos trasladado al público salvadoreño, quisiera iniciar con usted. ¿Realmente, don Jorge Villacorta, el proceso es equiparable? ¿El principio de equidad, de igualdad, es para todos los salvadoreños? Definitivamente yo creo que no. Si bien la teoría y el derecho y en la Constitución y en todos los principios son que todos somos iguales, todo ciudadano es igual ante la ley, el punto es como me ponía alguien ahora en las redes sociales: sí, pero no para el que la administra. O sea, para ese que la administra, ahí ya pueden haber evidentes, y las hay, evidentes diferencias. Ahora bien, también no hay ninguna duda que el entorno, el ambiente que se da en la sociedad y obviamente en la opinión pública, de alguna manera influye también en los administradores de justicia, por un lado, en la fiscalía e incluso en el órgano encargado de la investigación y de las capturas, como es la policía. Digo esto porque es evidente que un nivel delincuencial como el que tenemos nosotros y de inseguridad como país hace que haya una presión no solo mediática, sino que una presión de carácter social respecto a que la gente que viene además de una cultura de que la cárcel es la solución, contraria a lo que la doctrina penal estableció cuando se diseñó el Código Penal, en el sentido de que la cárcel, o mejor dicho, el eliminar la libertad o reducir la libertad es el último factor, es lo último que se debe de hacer, pero venimos de una cultura al revés. Todo eso hace entonces que haya presiones sobre las autoridades para responder de alguna manera a ese debate, a esa demanda de la población de enfrentar al delito, enfrentar los posibles delitos con represión y con mecanismos de reducción de la libertad. Ese es un hecho que así sucede. Ahora, la obligación de las autoridades, fiscalía, como he dicho al revés, policía, fiscalía y jueces, es cumplir con la Constitución y con las leyes, es decir,
con los procedimientos que están en el Código Procesal Penal, con las normativas que tienen que ver con los derechos humanos, etcétera, y bueno, y con la doctrina que está en el Código Penal y además en el procesal. ¿Cómo se hace eso? Ese es el problema. Muchas veces hay delitos que no tienen por qué ser llevados a la cárcel a la persona, pero termina el juez, que es al final quien decide qué hace con la persona, con el que ha supuestamente cometido un delito. Es decisión del juez qué hace. En otros casos el juez decide por otras razones, dejar en libertad, pero el hecho que esté en libertad no quiere decir que no esté enjuiciado. Y aquí hay un problema que la gente cree que porque le dieron una medida cautelar está libre. No, señor, está bajo medidas sí cautelares porque no está en la cárcel, sí, pero sigue enjuiciado y está siendo enjuiciado. Y ese es otro aspecto también que se aplica, a unos sí, a otros no. Pero bueno, también quizás uno lo ve como ciudadano, pero aquí yo tengo ahora 2 abogados, yo no sé si para bien o para mal, pero aquí estamos con 2 abogados que contribuirán a ayudar en esta... Si son amigos suyos es para bien. Pues sí, ojalá, pero dicen que entre abogados te vieras, dice una maldición. Antes de darle paso al doctor Ulloa, quizás hay un señalamiento también de la población salvadoreña y me dicen, don Jorge, ¿por qué de pronto uno sí tiene la posibilidad de disfrutar de las mieles del placer y ir a parar a un hospital y otros ir a parar de pronto a un penal? Es decir, estamos hablando sobre casos que aparentemente son emblemáticos porque la opinión pública se ha decantado sobre ellos, pero ¿por qué para unos sí, doctor, y para otros no? Bueno, el problema es que mientras está en el proceso, los famosos términos de inquirir, la posibilidad de que alguien sin ser todavía capturado señale que tiene un problema de salud y según sus recursos, pues se va a ir a un hospital privado y será medicina legal, entiendo yo, que determinará si es cierto y si es razonable o correcto legalmente que esté en un hospital. Pero eso no quiere decir que no pueda ser procesado, esté o no en el hospital. Ahora, claro, en otros casos simplemente se aplica aquello de que muchas veces la justicia muerte más al descalzo que al que tiene botas, pero eso son desgraciadamente realidades. ¿Estamos superándolas? Esa es quizás la pregunta. En algunos casos sí, pero insisto, el hecho de que la gente está desesperada frente a los niveles de delincuencia, del que vamos a hablar más tarde, determina presiones directas o indirectas ante los juzgadores y ante los encargados de la captura y de la investigación. Ok, doctor Ulloa, de pronto hay un dicho en los diferentes juzgados de nuestro país donde lo hemos escuchado. Es que lo que pasa es que aquí a los salvadoreños se les aplica la ley, a los amigos se les interpreta. Tradicionalmente hemos visto nosotros esto dentro de los juzgados. ¿Realmente el trato para todos los salvadoreños es igual? No, bueno, debería ser, como explicaba Jorge, pues la Constitución establece que la igualdad ante la ley de todos los que habitamos este territorio. Y eso es un principio fundamental, es una garantía, es un derecho fundamental. Pero en la práctica se ven situaciones en las que la calidad del imputado, la naturaleza del delito, la gravedad de la pena, permiten hacer una aplicación diferenciada en los procesos, en el tratamiento para la sustanciación de los casos. Así, por ejemplo, en un caso en el que un indiciado de la comisión de un hecho delictivo demuestra arraigo, demuestra que no va a interferir en el proceso y demuestra que tiene condiciones para permanecer dentro del territorio nacional y el delito por el que se le acusa no está dentro de los que están exentos de medidas cautelares, el juez puede perfectamente enviarlo a su casa mientras el proceso continúa. Esto es una práctica muy normal en los sistemas anglosajones, donde normalmente las personas llegan, van ante el juez establece una fianza, los mandan a su casa y el proceso continúa hasta que aparecen ante el gran jurado. Aquí la tradición ha sido, porque son sistemas, los nuestros que vienen de otro modelo, el modelo continental europeo, en que al capturado inmediatamente era privado de libertad y se le enviaba a un reclusorio, un centro de detención, y ha ido quedando esa práctica como que es lo normal.
cuando lo normal es que no vayan ahí. Por eso es que tenemos ya ahora una sobresaturación, un sistema penitenciario colapsado que tiene capacidad para entre 8 y 9 mil internos y estamos ya llegando a los 40.000. Entonces eso quiere decir que hemos rebasado exponencialmente la cantidad de privados de libertad. Tanto es así que se han tomado algunas medidas para ir liberando, creo que la última vez se liberaron 500 reos que tenían enfermedades terminales y que estaban pues en edades ya bastante avanzadas. Bastaría que el sistema permitiera otro mecanismo para asegurar que el procesado no va a huir o va a escapar de la justicia, que ya vimos un caso pues emblemático, y que se había pensado con soluciones tecnológicas, es decir, los famosos collares que se los ponen, brazaletes, los brazaletes que jamás han llegado, que no han llegado, que han habido, bueno, hay un anteproyecto de ley, no sé si ya está aprobada en la Asamblea Legislativa, sobre este tema, el uso de los brazaletes para algunos procesados, para asegurar de que no estando en un centro reclusorio están asegurados de que no van a salir del país o no van a evadir la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que los tratamientos sean igualitarios? Primero, hay que ver que la igualdad, y este es un concepto que se maneja mucho a nivel de la jurisprudencia constitucional, porque se han alegado muchos casos vía amparo, vía inconstitucionalidades, alegando la violación al principio de igualdad ante la ley, y la Sala ha establecido de que la igualdad no es sinónimo de que todo va a ser parejo, sino que hay medidas que permiten que haya dentro de la desigualdad una equidad en el tratamiento. Entonces aquí lo que se va persiguiendo es que haya equidad en el manejo, porque no puede ser tratado igualmente una persona acusada de que se robó una gallina al que violó a una menor, o el que cometió un asesinato, un parricidio. Entonces la igualdad es relativa. Pero eso está consignado dentro de una legislación, por supuesto, o una interpretación en determinado No, acordémonos que nuestro sistema de derecho positivo, incluso hay un autor, tú lo debes de conocer, a Luigi Ferrajoli, famosísimo penalista, filósofo del derecho italiano, que te habla de los sistemas del paleopositivismo. Nosotros estamos en el paleopositivismo, o sea, un positivismo bastante arcaico, en el cual aquí lo que dice la ley, ¿verdad? El texto, eso de dura lex ad lex, es una interpretación exegética de la norma. La ley es dura, pero es la ley. Sí, pero ya eso... Sí, pero no hemos evolucionado. No hemos evolucionado, ese es el tema. Entonces, tenemos que ir avanzando un poco. El problema, ¿por qué no avanzamos más? Es porque la violencia se ha desbordado tanto que la gente incluso quisiera llegar al código de Hammurabi o a las leyes de ojo por ojo, diente por diente, es decir, a la justicia primitiva, a tomarse la justicia por la propia mano. Entonces, tenemos que combatir el delito como fenómeno social o sociológico. Como decía Ferri, en aquellas viejas escuelas penales, que discutía con Carrara sobre si aumentando la pena se iba a disminuir el delito, o al delito había que buscarle origen en las condiciones socioeconómicas de la sociedad. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que buscar cómo articular estas nuevas doctrinas garantistas que tenemos ahora en boga en el mundo moderno con las realidades tremendas que tiene el país nuestro. Perfecto. Don Jorge, ¿usted quiere expresar algo? Sí, el punto, por último, el tema de lo de garantismo, fíjese bien cómo se interpreta. Los medios de comunicación han dicho, esas legislaciones que se dieron son para suizos, me explico, porque son demasiado garantistas. ¿Ves? Hay una tendencia con la legislación de los menores de edad, eso de los menores, y también del mismo Código Penal y de Procesal Penal, que después tuvo un montón de reformas precisamente en ese sentido. Bueno, mire, el hecho de que hayan dado medidas cautelar al señor Enrique Reis y se haya ido, ¿qué genera entonces? La demanda de la población, y los jueces van a verse ahora complicados para darle medida cautelar a nadie, me explico, porque dicen, no, se va a ir, hombre, ¿no? Pero no debemos de medir con el mismo rasero a todos. Claro, es decir, no porque uno agarró vuelo, todos tienen avión y a todos le van a negar la medida. El sistema tiene tres, es un triángulo virtuoso. El órgano judicial, que aplica la ley, y los órganos auxiliares, que es la Fiscalía y la policía. Si no hay equilibrio, si no hay un triángulo equilátero, si no hay armonía en la función de los tres componentes, la cosa va a fallar. Porque el problema de los jueces, cuando dan esta medida cautelar, puede ser que la Fiscalía se oponga o esté de acuerdo.
ya hay 2 elementos, pero quien está encargado de que se cumplan es la policía. O sea, el problema de si este señor se fue, no es que la juez dio o no dio correctamente una medida cautelar, es que quienes estaban encargados de que no se fuera, lo dejaron ir. Esa es otra cosa. Ahora, qué importante que usted acaba de Y mencionar porque eso. le avisan antes. Ok, a eso iba yo. Lo que pasa, mañana vamos sí, a capturar pero Dios. usted está ingresando en otra esfera, y es una esfera lamentable, porque estamos hablando de la corrupción en el órgano judicial. El día de ayer, doctor, ahora viernes, ayer jueves, la Corte nuevamente cesó a 3 jueces de una camándula de profesionales que ha venido quitando o desgajando de un órgano altamente cuestionado año con año por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A lo que quiero llegar es que el empresario al cual usted hace referencia, ya el fiscal dijo que fue alertado un día antes, es decir, y que agarró el avión teniendo la prohibición expresa, le había depositado el pasaporte suizo en el tribunal correspondiente. Lo que pasa es que aquí nos estamos enfrentando a otro tema. Quiere decir entonces que el que tiene la posibilidad para pagar el mariachi va a pedir la canción dentro del órgano jurisdiccional. Y aquel no, que Dios lo bendiga, va a un penal. Bueno, es que ya sabemos, y ya el mismo fiscal había denunciado estas clicas, dijo, dentro del órgano judicial, porque hay gente que tiene... Bueno, y hasta muchos se molestaron cuando dijo que habían clicas dentro del centro judicial. Sí, claro, pero ya uno, bueno, antes que yo litigaba, pues sabía más o menos en co-juzgado y qué sacador era de cada juez. Sí, ahí había que ir a buscar al sacador, porque si no, por muy buen abogado que no fuera, no, ya no litigo. No, cuando uno ya tiene pisto, ya no le toca a uno andar para... pierde la práctica, y tendría que estudiar de nuevo el derecho otra vez. Después de 12 años de ausencia del país, tengo que estudiar de nuevo los códigos y ya no... Es irresponsable ponerse a litigar a esta altura de la vida. Así que no me pongas en aprieto. Pero el punto, caballero, por favor, todavía se vuelve más grave. El fiscal esta semana, en uno de estos días de esta semana, dijo, mire, fíjese que la difusión roja, eso que tampoco la tiene Interpol. O sea, eso lo dijo el fiscal, hará unas 48, 72 horas. Y entonces, ¿cómo es posible que lo puedan capturar con lo diligente si no que está puesto la dirección? ¿Y quién la tenía que poner? No es el fiscal el que la pone, es una cosa administrativa. El juez la pide, claro. La juez la pide, pero ¿quién la tiene que poner? No sé, pero mi punto es que el fiscal dice, mire, eso no está puesto. Señalo esto porque ahí es donde se aplica esto. Para algunos, la justicia se puede soslayar. ¿Por dónde se fue ese señor? ¿Por qué frontera salió para tomar un avión? Se tomó su propio avión. Eso quiere decir que voló de aquí, de El Salvador. Sí, en diferentes puntos de escala. Guatemala lo hizo. Bueno, pero si salió de aquí en avión, entonces, y las autoridades... ¿Pero de qué aeropuerto? Eso es lo que de Comalapa, donde tenía ya las aeronaves donde no tienen ningún tipo de registro. Acompáñame, producción, con esta nota, la cual hacía referente el doctor Jorge Villacorta. Enrique Raiz aún no figura en la lista de difusión roja de Interpol en nuestro país. Pero viera usted qué bonito lo que nosotros estamos hablando, porque es una verdadera joyita. Ustedes recordarán que la Corte Suprema de Justicia en pleno hace un par de años, 2012 aproximadamente, determinó, y esto es lo lamentable, doctor, que la difusión roja con posibilidad de detención en nuestro país no era para detención, solo para ubicarlo nada más. ¿Qué tal eso? ¿Y quién se inventó eso? Fue cierto, una interpretación de la Corte en el caso de los jesuitas, en el caso de los militares. En el caso de los militares, en el 2012. ¿Qué tal esa joyita de resolución? Pero si es que no hay que quebrarse la cabeza en eso. El Chapo Guzmán pudo haber andado acá y no lo agarramos. Y nadie lo pudo haber detenido, y si lo detienen es detención ilegal. No, pero mira, si basta entrar al sistema de Interpol y ahí están las alertas rojas, la alerta amarilla, la alerta púrpura, la alerta negra, es decir, cada una tiene su valor y cuál es el procedimiento a seguir. Lo que pasa es que cuando no se quiere aplicar la ley, como dice Jorge, todos somos iguales, como decía en Animal Farm, tu tocayo, George Orwell, todos los animales somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. O sea, hay una diferenciación en ese sentido. Un amigo televidente me está escribiendo y me dice, Sergio, realmente los patos le disparan a las escopetas ahora, porque ahora el abogado del empresario le está poniendo en Suiza una demanda al fiscal general de la República. Realmente, doctor, o sea, voy a dejar de desaprender como abogado y voy a caer quizás en un absurdo con la pregunta que le voy a hacer. Realmente una demanda en Suiza de esta naturaleza
se tiene la idea de que va a prosperar, doctor? Yo creo que esto, más que tener una intención de activar el sistema judicial suizo, era de mandar un mensaje mediático de que aquí lo que había es persecución política, que aquí habían otras razones, es decir, hacer un show mediático. Pienso yo que en estos casos la defensa o el que busca defender a un cliente trata de ser creativo, imaginativo, y si hay que ir a tomarse la foto, pero es que pudo haberse tomado la foto con el juez entregando la cuestión o haberla mandado por otra vía, por haberlo puesto aquí a la, sí, en la pero embajada. Tampoco como abogado obviamente crearon falsas expectativas en el cliente o hacer el ridículo. Don Jorge, desde que el señor Funes se fue a Nicaragua, hoy todo el mundo es perseguido político. Exactamente. A eso iba a decirle. Okay. Lo interrumpí para eso, porque me parece entonces que ya se puso de moda que de aquí en adelante cada persona que comete un delito y va a ser juzgado, pues simplemente se va por esas fronteras que no son porosas, son más que porosas, por lo que se ve entonces tremendos aguanes por las cuales se va a ir y va a decir que tiene persecución política. El único que puede perseguir políticamente es el Estado. Entonces, ¿quién está persiguiendo el Estado por razones políticas a estas personas? A ninguno. Dice un amigo televidente, don Jorge, bueno, entonces hay que dejar claro que la percepción es que hay que tener dinero para evadir la justicia. En parte sí, desgraciadamente es un... Seguimos entonces en lo mismo. Yo siento que vamos mejorando, estábamos en situaciones peores, porque antes ni siquiera tenía posibilidad usted de señalar el cometimiento de un delito o indiciado a alguien. Ahora pues hay presidentes en eso, hay ministros, hay más de 70 nombres ahí en la Corte de Justicia. Probidad investigado por enriquecimiento ilícito. Y ahí hay de todo. Entonces hemos avanzado. Creo que la aplicación ahora de ese gran principio de acceso a la información pública por parte del ciudadano contribuye enormemente. Claro, se genera también otro problema. Alguien me decía, mira, es un problema ahora en el Ejecutivo porque nadie quiere tomar decisiones. La gente se niega a firmar porque yo firmo una cosa y después mañana me vienen a salir con esto. Mi experiencia cuando yo estuve unos días en el Ejecutivo, como viceministro me llevaban un montón de cosas a firmar y eran planillas. Sergio, por Dios, ¿cómo puedo yo saber que lo que estoy firmando es correcto? Ahí me pudieran haber metido 100 cobras y después me iban a decir, ajá, así es que usted le pagó ilegalmente a gente que no estaba trabajando y la responsabilidad resulta. Pero usted no está en la lista de probidad. No, gracias. ¿Por qué? Porque no tuve nada que ver con esa cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero le digo que puede darse el hecho de que un funcionario se ve en esas circunstancias y lo que está pasando, me indican ahora, es que es que aquí cualquiera puede mandar a traer. Muchos funcionarios ahora están diciendo, mire, mejor no firmo, yo no quiero ese compromiso. Ok, caballeros, hacemos la primera pausa en 8 en punto. No hemos agotado este tema, todavía tengo muchas preguntas para nuestros invitados. Pausa, volvemos. Agradecemos a nuestro patrocinador y es que GreenFlex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Es la mejor recomendación que en 8 en punto le podemos dar a usted. Don Jorge, anteriormente la pregunta era ciertamente si a todos se les puede medir con el mismo rasero. Y es que tampoco porque usted sea una miembro de una familia que en algún momento tenga sus comodidades porque le ha costado, no significa de que usted va a hacer una cacería de brujas y va a meter a todos en la misma canasta y decir, bueno, porque tiene plata quiere decir que entonces se va a ir huyendo. O sea, no podemos aplicar a todos el mismo refrán. No, y yo le decía, mire, el problema es que apenas estamos dando pasos de un cambio en la actitud, en las conductas, tanto de los jueces como del resto de autoridades, pero hay algún cambio positivo. Usted tiene en el caso de los señalamientos en que está el señor Maxo, conocido como Gordo Max por su profesión, en la que hay un miembro de una de las familias históricas más importantes desde el punto de vista económico y político del país. Alguien diría, bueno, pero entonces ahí hay una forma de aplicarlo sin que no se haya apartado por el hecho de su origen y de sus recursos. En ese caso lo hay, así como hemos dicho en otros que tienen que ver también con el tema del poder político, porque uno de los ciudadanos
que daba declaraciones dejaba eso, que los que tienen el poder económico. Sí, pero también el poder político. Yo no sé si es legal o no es legal, o si es conveniente o inconveniente desde el punto de vista jurídico que al expresidente se le permita dar declaración desde Nicaragua a través de un medio electrónico. No sé si esto es justo o no, legal o no, pero que haya ahí un tratamiento especial, pues hombre, me parece que sí. La obligación de él es estar aquí a la declaración. Claro, el asilo no tiene que ver con que él venga a declarar o no. Él sigue siendo alguien de persona asilada, digo yo, y entiendo que es protegido por ese asilo que ha conseguido, pero ahí usted tiene entonces un beneficio por razones de carácter político, porque hay definitivamente una protección. Siguen siendo casos, pero en otros, como hemos señalado, sí van, porque ahí tiene usted también otros reos, otras personas que están en las cárceles ahora, están que han tenido poder político, y otros pues han tenido poder económico. Para mí es una cosa de proceso, pero también seguimos viendo que al final la decisión, insisto, es del juez. ¿Quién determinó ahora? La Cámara. ¿Quién determinó otra cosa? El juez directo. Entonces hay que ver el tema judicial también. Ok, bueno, en base a eso déjeme comentarle, solo para cultura general, para aquellos amigos televidentes que están bien pendientes. El día de ayer condenaron a 8 años de cárcel a Joao Santana, director de la campaña del señor Mauricio Funes. Hoy solo resulta que ya no se acuerde de él y que diga qué iba pasando cuando se lo presentaron, porque es lo que dijo con el expresidente Saca, cuando se limpió y que no lo conocía. Voy con usted porque usted quería opinar. No, lo que pasa es que como estamos hablando de la igualdad y de las diferenciaciones que hay por los tipos de pena, por los tipos de delito, por los tipos de imputados, pero todavía quisiera yo profundizar un poco más, porque se está afectando todo un sector importante de los internos en los centros de reclusorio, y que está en este pleno debate en este momento en la Asamblea Legislativa, y es la prórroga de las medidas de emergencia extraordinarias. Yo estuve, me llamó el obispo Medardo Gómez, tiene un grupo que se llama la Iniciativa por la Paz, preocupado porque me decía que querían presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre creo que es el decreto 321, que va a hacer una prórroga, una extensión de estas medidas de emergencia o extraordinarias. Ahí, en un grupo de familiares de los detenidos, se veía cómo es el tratamiento desigual justamente para estas personas, porque se hacen excepciones a derechos que normalmente cualquier persona privada de libertad mantiene, y no son privilegios, son situaciones de privación de libertad en determinados centros penales, régimen de visitas, por ejemplo, y de otro tipo de prestaciones que tienen los internos. En este régimen lo que se está buscando es aplicarle cierto tipo de medidas, incluso afectando derechos fundamentales como las audiencias, que tú sabes, Sergio, que el derecho de audiencia, el derecho de defensa es connatural, es consustancial, es constitucional para cualquier persona. Bueno, aquí hay un régimen especial para eso. Entonces, hablando de que no todos somos iguales o no hay un igual tratamiento, creo que este es un momento oportuno para ponerle un énfasis a este debate que está en la Asamblea Legislativa, porque ya viene el momento en el que se va a cumplir el año en que estas medidas... volver a renovarlas. Exacto, pero entonces ya no son extraordinarias, porque lo extraordinario es que es transitorio. Ahora, se queda perenne. Ya son permanentes. Doctor, ayúdame a entender algo, porque me parece interesante. Para muchas personas resulta hasta una tipificación de canalla cuando vemos nosotros que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les ordenó que terminaran con el hacinamiento, además del acompañamiento de la Fuerza Armada. Pero me quiero centrar prácticamente en el tema carcelario. La percepción de la gente de que una persona, porque tenga medidas sustitutivas a la detención, no significa que está en libertad. Es decir, está ligada a un proceso. No hay ningún problema en que a una persona se le puedan dar este tipo de prerrogativas, número uno. Y número dos, yo quiero que ustedes me ayuden a entender, porque para muchas personas, cuando los medios de comunicación lo señalan, prácticamente se dan los juicios paralelos, y la crítica hace que una persona prácticamente esté condenada. Sí, y fíjate que has tocado un punto muy sensible, porque los periódicos, sobre todo los periódicos tradicionales escritos, que dicho sea de paso, están en una decadencia exponencial.
porque los medios alternativos, medios la digitales tecnología y están todo. avanzando, y si tú ves un periódico escrito, cuál es la capacidad que tiene de incidencia con un medio de redes sociales, y es Que es en tiempo infinitamente real, superior. además. Claro, entonces normalmente los medios escritos tradicionales tenían especializados a ciertos periodistas que cubrían fuentes, la fuente legislativa, la fuente judicial, etc. Entonces, estas personas que estaban en la fuente judicial estaban capacitadas para entender el lenguaje técnico que se usa en el argot judicial, o sea, en el léxico judicial, y podían diferenciarlo. Pero ahora, como que hemos visto que quizás pues por la misma situación económica de no contratar profesionales en esa área y llevar personas que confunden la gimnasia con la magnesia y te pueden crear un juicio paralelo, como tú dices, hacer linchamientos de personas con intención o simplemente por mala profesión, por un mal ejercicio de la profesión. Entonces tenemos necesariamente nosotros que hacer un llamado de atención a los medios de que por favor, cuando estén cubriendo las fuentes legislativas, sepan cómo manejar la noticia y la información, porque son ellos los que crean estas imágenes ante la población. El imaginario colectivo es que una persona, porque llevó al proceso y se fue, es condenada. Ya llega condenado. Él y toda la familia. Cuando ya viene a ser absuelto en el juicio, ya esa persona tuvo muerte civil. A eso yo quería llegar. Yo tuve acá en el estudio número 2 de Canal 33 en su momento al doctor Guidos. Y yo lo he invitado públicamente a que me acompañe porque él ya salió de todo mal. Doctor, en su momento, y que vino con el padre acá, el doctor Guidos, y él indignado me decía, Sergio, se pasearon en mi carrera, no en el de la I, en la que él formó para dejarle a su hijo ese nombre y en mi familia. Le giraron orden de detención en su momento por aparente intercambio de niños, Cushron Casanela, usted se recordará solo para efectos de ilustración qué tenía que ver el ginecólogo en todo esto. El tema es que cuando una persona sale ya no lo reivindican y por eso es que yo lo estoy invitando acá. Y eso es lo que decíamos, es muerte civil, pero no solo es la opinión pública, porque tú podrías decir, bueno, la gente está mal informada, no tiene la suficiente capacidad para analizar la información, pero no, es que el sistema financiero está actuando igual. Los bancos, si tú apareces mencionado en una investigación o un periodista te cita en algo, te cierran las cuentas, te congelan los créditos. Es decir, hay una cacería de brujas contra una serie de indiciados o de sectores. Yo no sé, no sé cómo calificar este momento de locura que hay, porque estamos, si bien es cierto, en un ejercicio sano, democrático de luchar contra la corrupción, pero nos estamos desbordando. Y así como ha habido desbordamiento en la lucha contra la delincuencia y se han hecho estas racias, ha llevado la necesidad de crear estas medidas extraordinarias y ahí se van muchachos que no tienen nada que ver ni con las maras ni con los grupos terroristas y los meten y después lo que le hacen son causas para justificar que los detuvieron. Pues igual está pasando con la gente que aparece en este otro tipo de investigaciones que son afectados a nivel económico, financiero, bancario, crediticio, etcétera. Okay. Entonces hay que parar esto. Aguánteme un ratito, yo sé que usted quiere opinar, voy a otra pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, esto se llama 8 en punto y aquí vamos de nuevo. Le presentamos el tradicional collage de noticias que hemos articulado, por supuesto, para efectos de ilustración. Producción, arrancamos, dice así: medidas extraordinarias han reducido la violencia según el gobierno de nuestro país. PNG y Ejército no deben dejar territorios hasta tenerlo bajo su control. El exministro de la Defensa Nacional, embajador Fink, destaca los frutos de las medidas extraordinarias. Embajador de Alemania en nuestro país. San Salvador llega tarde al plan El Salvador Seguro porque la alcaldía no lo presentó a tiempo. Condenan a 8 años de cárcel a Joao Santana, director de campaña. ¿De quién? Del señor Funes. Funes contestará desde Nicaragua un cuestionamiento sobre cómo se enriqueció ilícitamente. Nos incorporamos, don Jorge, me quedé pendiente con usted, por favor. Sí, nada más era señalar que además del tema de los medios tradicionales, como es la prensa principalmente, que como queda una cosa por escrito, queda una cosa tangible que se puede recuperar en cualquier momento, pero también hay que tener en cuenta ahora los medios electrónicos, porque también ahí aparecen un montón de formas de señalar, de acusar, de dar por hecho cosas y de demandar incluso penalidades y exigencias
que convierten igual a una persona señalada, termina siendo juzgada y condenada de antemano a través de un medio electrónico. Hay 5 millones de celulares ahora aquí en el país. Cualquiera puede accesar a todas esas. Y estoy completamente de acuerdo porque entonces, es un brazo de la democracia, pero ¿por qué no se regula con una punto. ley? Ese es el Aquí punto. Cualquiera puede venir y arremeter contra don Jorge y con Félix, ¿a cuenta de qué? Se puede legalizar el uso de medios electrónicos porque no es lo mismo un periódico, una radio, una televisión, a que esté haciéndolo alguien a través de eso. ¿Cómo puede hacerse legalmente? No lo sé, pero si se pudiese hacer, estamos en el momento, igual que en otros temas, de legislar frente a lo que ahora es la aplicación de tecnología. Creo que ese es un tema importante que habría que pensarlo de una sola vez. Eso era. No, pero fíjate que ya hay, por ejemplo, Naciones Unidas tuvo una conferencia a nivel mundial para la regulación de los delitos cibernéticos. Hay legislación que se está aplicando en muchos países desarrollados para regular este tipo de potenciales crímenes o delitos contra no solo la imagen o la dignidad de las personas, sino de cometer grandes delitos financieros porque se pueden mover cantidades de dinero, extraerlas de los bancos, información, piratería. Bueno, el caso en las elecciones, lo que acabamos de ver en la campaña de Estados Unidos, la piratería que se hizo al Partido Demócrata. En fin, hay ya regulaciones que están en pie. Aquí creo que todavía estamos en ciernes en esa parte y no hemos entrado a hacer ese tipo de regulaciones. Haría falta, y por ejemplo, cuando yo me refería a los medios tradicionales y decía pues que vis a vis los medios alternativos hay una decadencia en cuanto al público que los accesa, esto es una cosa que está medida y uno no me lo estoy inventando. Lo que quería justificar en el caso que tú levantaste, Sergio, que me parece totalmente correcto, cuál es el papel de los medios de comunicación en este tema que estamos abordando, en la cuestión de la justicia, en la persecución del delito, en el combate contra la corrupción, porque de repente vemos estos linchamientos mediáticos, vemos agendas de algunos medios para atacar líderes políticos, funcionarios, liderazgos emergentes, en fin, hay cosas que tenemos que tratar con mucho cuidado para saber en qué punto y dónde es la línea fina en cual el derecho fundamental de la libertad de expresión no colisiona con otros derechos como el derecho a la imagen, que también es un derecho constitucional, a la presunción de inocencia, a muchos derechos que se violentan cuando los medios hacen estas campañas con propósitos o con agendas ya predeterminadas. Pero ¿por qué los políticos no quieren regular esto, doctor? Y es que el fiscal está investigando un caso del Troll Center. Sí, pero hay que ser honrado. La mayoría de partidos políticos tiene Troll Center. Mire usted que el Tribunal Supremo Electoral no quiere acatar, por ejemplo, la resolución de la sala en poner la foto del diputado suplente, sino que solo el nombre. Bueno, es que el tribunal hace lo que le dice la ley y los magistrados del tribunal no hacen la ley, la hacen los diputados. Hay una resolución. Sí, pero es para el órgano que legisla. Completamente de Es acuerdo. para los diputados. Pero ya hay un antecedente donde la sala les ordena. Sí, que si no lo hace lo va a hacer. Exacto. Y si no el pueblo salvadoreño. Exacto, así es la aplicación directa de la Constitución. Tenemos esa última instancia en el constitucionalismo moderno que hemos llevado ahora. Ahora, el tema es que sí, no lo hace el órgano legislativo. Esta semana hubo una reunión entre el tribunal y la Comisión de Reforma Electoral justamente para ir abordando estos temas. Esperemos que los diputados hagan la plana esta vez y no se las tenga que corregir otra instancia del Estado. Pero bueno, ya lo hicieron, ahora que va el nombre. El problema es que si usted quiere nombre y foto, tiene que hacer otra papeleta. Imagínese lo que implica para no solo desde el punto de vista económico, lo que usted quiera, no, desde el punto de vista para el ciudadano, que va a tener la papeleta del Consejo Municipal, va a tener la papeleta de los diputados y va a tener la papeleta de los suplentes. Pero el origen de eso, Jorge, está en el sistema electoral que tenemos, que es complicadísimo y le complica al elector el ejercicio del sufragio. Claro. Si tuviéramos legisladores que buscaran simplificar el sistema y facilitarle a los electores, ahí les hemos hecho una propuesta de reducir las circunscripciones a 4. Ya no serían el montón no serían 14 papeletas para las elecciones legislativas. Y estamos proponiendo que solamente se elijan 20 suplentes. Y entonces eso te reduce. Creo que
En el caso de Occidente, la propuesta es que hayan 11 propietarios y 4 suplentes. La papeleta tendría lo máximo una lista de 15 nombres por partido, lo que compitiera. Bueno, hay formas que se pueden discutir para mejorar, para modernizar, democratizar el sistema electoral y haciendo uso de los principios de diseño que dicen la máxima principal es facilitarle al elector el ejercicio del sufragio. Aquí es todo al revés. Es cómo se lo hacemos más difícil para desanimar lo que no vaya, o como decía alguien, hagámosle complicado lo del voto, que lo fracciona y todo, para que mejor al final digan, no, hombre, mejor voy a votar por bandera, es más fácil. Es decir, claro, ya hay un sesgo, claro, ¿verdad? O llevar las cosas a que ya no se puede aplicar. No hay tiempo. Y como no se puede aplicar, ya no tenemos, regresemos a lo que teníamos antes. Exacto, era más fácil lo anterior. Estorbar la educación de los ciudadanos para que digan lo que tú dices ahora, mire, ¿para qué? Yo no entiendo esto, mejor por bandera. Todas esas intenciones están evidentes en este momento. Ok, magistrado Riva, bueno, fue otro que luego viaja a Estados Unidos a interponer una denuncia contra la Sala de lo Constitucional porque aparentemente lo van a sacar de este ente colegiado. Los pocos minutos que me quedan, imposible que usted me acompañe y que yo no aborde lo que está sucediendo en la alcaldía de San Salvador, o por lo menos las denuncias interpuestas desde hace mucho tiempo abiertamente. El señor Edwin Zamora, concejal de la alcaldía y ex candidato por la comuna, ha denunciado la privatización de varios mercados en nuestro país. Si esto es cierto, además del endeudamiento, Norman Quijano también lo ha hecho, el ex alcalde de San Salvador, y por ahí me cuentan que podría ser nuevamente el candidato a la alcaldía de San Salvador el próximo año. Ha denunciado esto, el endeudamiento que se está teniendo con la titularización y los fondos que puedan percibir. Pero adicionalmente, si esto es cierto, ¿cómo se vería el frente cuando el alcalde está privatizando, que es lo que por mucho tiempo le cuestionaron a Arena? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que venga Arena o un titular de Arena a querer satanizar la privatización es el mayor contrasentido que yo puedo encontrar, porque son ellos los padres creadores de la privatización en este país. Entonces, parecería un contrasentido del tamaño de una catedral. Segundo, hablando del tema de endeudamiento en la construcción de estos famosos 3 mercados que se van a hacer. Mira, no hay falacia más grande que hablar de endeudamiento en este caso. Yo no veo endeudamiento porque para que pueda adquirir la alcaldía un empréstito o asumir una deuda, necesita voto calificado, de una mayoría calificada, y no la tiene. Sí, porque Arena en el Consejo tiene un número de votos que bloquea la... Él tiene gobernabilidad. Él tiene gobernabilidad, pero no tiene... Por eso votos. Lo que yo entiendo que es este proyecto, que es un proyecto que es, ¿cómo te diría yo?, digno de ser estudiado y de ser aplicado, porque es la participación mediante una empresa de economía mixta de la alcaldía, el Consejo Municipal, con un socio estratégico privado en el cual no hay endeudamiento, porque si no tendría que haber un acuerdo del Consejo. Lo que hay es un contrato de servicios que se hace para un periodo determinado de tiempo, en el cual esta empresa de economía mixta, que ha sido constituida y que en la composición del capital social, la alcaldía tiene un 25% de las acciones sin haber puesto un solo centavo. O sea, ni siquiera se puede hablar de que, no solo de que no hay endeudamiento, sino que no se ha hecho uso del erario municipal para comprar acciones en esa alcaldía. Su aporte ha sido el usufructo de los inmuebles donde se van a construir los mercados. Bueno, el tema de mercado, y Jorge lo debe saber porque yo me acuerdo de haberte visto alguna vez por ahí, cuando mi papá trabajaba en Comersán. ¿A dónde lo vio? ¿En mercado? En Comersán, sí, es que era un proyecto de principios de los años 70. Imagínate cuándo se hicieron los mercados. En los años, era un señor colombiano, un consultor colombiano que estaba ahí, y nosotros andábamos haciendo encuestas, éramos estudiantes universitarios en los mercados donde se iban a levantar. Pues ese sistema de Comersán, mira, ya está no solo recolapsado con los terremotos, con los sistemas eléctricos, de aguas potables, de agua servida, la inseguridad. Entonces, venir con una propuesta como la que se está haciendo ahora, que le va a generar empleo, que va a generar seguridad, que tiene unos beneficios colaterales para las locatarias, para la alcaldía, para todo. Es decir, es venir a querer tapar el sol con un dedo de parte del Consejo Municipal de Arena, que está haciendo esta crítica, cuando el mismo Norman Quijano, en el último tramo de su gestión, había comprometido a hacer estos 3 mercados. Entonces, porque hoy se van a hacer, casi 40 años después
de que se hizo este sistema, entonces hoy se le viene a criticar con críticas las más absurdas, que se va a privatizar. ¿Dónde está la privatización? Que se está endeudando, ¿dónde está la deuda? Así que yo no sé, me parece pues que es una crítica de lo más absurda que he escuchado. Claro, el punto es que para mí debe de transparentarse todo el proceso y luego ver las condiciones financieras también del municipio. Tú no puedes dejar a un municipio habiéndole de una sola vez pues que todos los ingresos o un porcentaje alto de sus ingresos quedan comprometidos a través de una titularización. No tengo idea, pero habría que decir, bueno, de los ingresos, ¿qué porcentaje están ya titularizados? Porque eso amarra. Sí, no, la pero finanza. lo que estaba hablando Sergio Jorge es de este proyecto que fue aprobado por el Consejo Municipal esta semana, de la construcción de 3 nuevos mercados, y que es lo que ha salido el grupo de concejales de Arena a criticarlo y a decir de que hay endeudamiento. No hay endeudamiento, no es cierto. La alcaldía no está sacando un centavo ni puede adquirir una deuda porque tendría que tener los votos de Arena. Entonces, a la gente hay que explicarle eso. Para que la alcaldía pueda asumir un crédito y endeudarse, tiene que haber una mayoría calificada y no la hay. Y lo segundo es eso, el tema de la privatización. O concesión, dicen que todavía es más grave, porque estaríamos en el caso de Citrán, si es una concesión disimulada. O sea que aquí se está buscando un mecanismo como el que se usó en el caso de Citrán para evadir pasar por la Asamblea Legislativa. Si eso es cierto, sería grave. Pero en lo que, hasta donde yo conozco, este proyecto es un asocio público-privado de una empresa de economía mixta, donde aún la misma garantía de este 25% accionario que tiene la alcaldía, tiene una seguridad de que no va a ser como en el caso de Selenel, que en un momento determinado el socio privado llegó a tener tantas acciones porque iba capitalizando, haciendo llamada capital, y el otro tenía que irle vendiendo. Aquí hay una llave contractual en la cual nunca la alcaldía va a perder ese 25%. Y lo único que invierte es poner los inmuebles donde se van a hacer estas construcciones, el contrato que se va a hacer a 30 años, que se va a empezar a pagar cuando los mercados empiecen a generar ingresos. Entonces yo creo pues que, como decía, es un modelo a estudiar, porque si estamos buscando soluciones, ¿verdad?, a atraer inversión extranjera, viene un socio extranjero que viene a invertir en la capital, que por cierto, en un informe que daba un criminólogo muy bueno, Ricardo Sosa, decía que ya el centro histórico de San Salvador, el nivel de delincuencia es cero homicidios en el centro de San Salvador. Entonces hay muchas cosas que se van a beneficiar los capitalinos, o nos vamos a beneficiar los capitalinos con este tipo de proyectos. Okay. No, simplemente el otro tema también que se ha planteado es de las cámaras y esto que implica igualmente garantizarse que se aplique la ley LACAP y que no haya abuso de eso. Ok, vamos a otra pausa, ya volvemos. El Salvador, estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no me resta más que agradecerle a don Jorge Villacorta, caballero, un placer por su tiempo. Para servirle, siempre es un gusto. Gracias. También, doctor Félix Ulloa, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sergio. Buenas noches. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos, yo me desplazo y les presento a todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana bajo la pregunta que articulamos esta noche, que decía así: ¿cree usted que el trato para todos los salvadoreños realmente es igual ante los procesos judiciales que afrontan los salvadoreños en nuestro país? Un 3% dice que sí, es decir, no es igual para todos. Un 97% que no. 168 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Que descanse y el Señor nos bendiga a todos.